siendo honesta, esta es de las cosas más horribles que me han pasado en mi vida. Y no porque fuera aterrador, no, sino porque era inexplicable. Hola, secta. Mi historia toca un poco lo familiar, así que voy a tratar de darles un contexto rápido. Mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años y después de un tiempo mi papá decidió volver a casarse. Esto ya fue cuando yo tenía como unos 10 años aproximadamente. Hasta ese entonces nosotros vivíamos en la casa familiar, pero del lado de mi familia paterna. Pero pues eventualmente se dio la oportunidad de mudarnos con la nueva esposa de mi papá, entonces lo hicimos. Y es aquí donde empieza lo extraño o lo raro, por así decirlo, porque ella vivía con su papá. Y ese era un señor ya muy mayor, bastante mayor y muy mal encarado. Mi papá me trató de explicar que la actitud que tenía ese señor era meramente pues porque era su casa y no estaba acostumbrado a compartir su espacio. Y pues yo lo entiendo porque en ese momento se podría interpretar como que nosotros éramos unos intrusos en su casa. Y pues al final de cuentas su hija era la que se estaba haciendo cargo de él, entonces pues tuvimos que acostumbrarnos a esa situación. El caso con este señor era que mucha gente lo buscaba para hacer trabajos de santería. Mi papá mencionó que del lugar de donde venía ese señor era conocido por hacer cosas que al menos aquí en la ciudad nosotros conocemos como brujería o santería, pero que en su pueblo él era alguien de mucho respeto. Era algo así como un médico chamán o un partero, aunque honestamente no sabría exactamente cómo llamarlo. Lo que a mí más me llamó la atención de este señor y que era una de las razones por las que mucha gente venía a buscarlo era que muchos de sus trabajos los hacía con oraciones en náhuatl, cosa que en una ciudad pues no es muy común. Entonces de cierta manera era algo así como todo un personaje, o sea, era famoso por así decirlo. Entonces mucha gente acudía con él a realizar trabajos como de limpieza o amarres o todo ese tipo de cosas. Y mi madrastra me contó que al final, gracias a todas estas peticiones de toda esta gente, él incorporó pues todo esto de la santería y de la Santa Muerte en la ciudad. La cosa es que nosotros creímos que pues con el paso del tiempo él se iba a acostumbrar a nuestra presencia en la casa, pero fue todo lo contrario. Con el paso del tiempo comenzó a ser más y más hostil, y no solo con nosotros, incluso también con su hija. Era súper incómodo estar a solas con él y yo lo evitaba todo el tiempo porque me secreteaba cosas. Me decía que yo no debía de estar ahí, me decía que mi padre solo quería quedarse con su casa y cosas así, ya saben. Pero algo que recuerdo claramente porque me supermarcó fue que me decía arderás. Yo en ese momento pues no le tomaba mucha importancia porque no sabía exactamente a qué se refería, o sea, no tenía sentido para mí. Pero me lo dijo varias veces y hasta aquí se podría quedar como una anécdota creepy, pero después de unos años este señor falleció por problemas en el corazón. Lo que sucedió después fue que a las pocas semanas de que él falleció, yo comencé a sentirme muy, muy mal. Al inicio creyeron que pues no sabía yo lidiar o manejar una pérdida, pero no quiero sonar grosera, pero yo no tenía ningún tipo de cariño o aprecio hacia ese señor. Me decían que tenía síntomas de depresión, como perder el apetito o tener sueño todo el tiempo, estar súper cansada y cosas así. Pero pues para mí no tiene sentido por lo que acabo de decir. Y pues no lo voy a negar, o sea, unas veces fue amable y agradezco mucho que nos haya dejado vivir en su casa, pero al final de cuentas era una persona muy grosera. Y aunque suene cruel, pues es la verdad. La cosa es que yo seguía mal, seguía muy muy mal y me llevaron a varios doctores. Pero siempre decían lo mismo, que era algo psicológico, que era depresión y todo eso. Pero de pronto mi madrastra mencionó que probablemente su papá me había hecho algo. Cosa que pues mi papá creyó imposible, ¿no? En ese momento. Pero un día, de repente a mitad de la noche, mi papá entra a mi cuarto y me dice, ¿qué estás quemando? Y bueno, aquí contexto rápido, a mí me gusta mucho usar inciensos. Entonces, a veces dejaba la madera de los cerillos sobre un azulejo
y ese olor como de madera quemada a veces le incomodaba a mi papá, entonces siempre me decía que tuviera muchísimo cuidado porque pues no fuera a causar un accidente o algo así. Pero pues en esa ocasión yo no había hecho nada y incluso mi papá me insistió en que había yo hecho, pero le dije que no, que yo juraba que no había hecho nada. Y hasta tuvo que ir a verificar que yo estuviera diciendo la verdad. Hasta que después de un rato, ya en la madrugada, empecé a percibir un olor muy fuerte a quemado. Tan fuerte que incluso me desperté, inmediatamente empecé la cocina, entonces fui rápido y cuando llegué ya estaba ahí mi papá. Me volvió a preguntar si no era yo la que estaba ocasionando ese aroma, pero le dije que no y me dijo que ya llevaba un rato buscando de dónde venía ese aroma porque lo había estado oliendo toda la noche y le preocupaba que algo se estuviera quemando. Después de que terminamos de revisar, yo pues regresé a mi cuarto, pero cuando entré, secta, les juro que había muchísimo humo saliendo de debajo de mi cama, pero era exageradamente demasiado. Parecía como si hubieran puesto papeles quemados debajo de mi cama. En ese instante lo que hice pues fue llamarla a mi papá y él inmediatamente llegó con una cara súper asustada. Y ya ambos empezamos a pues quitar las cobijas, el colchón, las almohadas, todo. Incluso para ese momento el grito ya había despertado a mi madrastra, entonces ella ya también estaba en la habitación con una cubeta de agua. Ya habíamos quitado todo, ya solo estaba como la base, la estructura de la cama. Y cuando la jalamos y íbamos a lanzar el agua, no había nada. Nada, ni fuego, ni humo, ni mucho menos cenizas. Literalmente no había nada. Los tres nos quedamos congelados. No sabíamos qué había pasado, no podíamos asimilar lo que había sucedido. Habían varias cajas debajo de mi cama, que es donde yo guardaba mis zapatos. Era lo único que había. Y cuando las comenzamos a revisar, en una de ellas, justo en la más viejita, había una bolsa. Era muy raro porque parecía que estaba amarrada con cabello. Y cuando la sentías, se sentía que había algo adentro, pero que era como muy suave. Mi papá terminó rompiéndola. Y lo que encontramos adentro fue una blusa vieja. Obviamente era una blusa mía y estaba toda rota. No tenía marcas de estar quemada, ni tampoco había restos de cenizas, ni nada. Solo estaba esa bolsa. Y pues para todos quedó muy claro lo que había pasado. Y en ese momento, todas las veces que ese señor ahí me dijo que iba a arder, no sé si fue una coincidencia, pero en ese momento cobró sentido. Finalmente mi madrastra se deshizo de lo mucho o poco que tenía del trabajo de su papá. Todo lo que pudo lo regaló, porque según ella, su papá le dijo que no era tan sencillo como tirarlo a la basura, porque eso le traería cosas horribles. Entonces que siempre que quisiera deshacerse de alguna de esas cosas, debería de regalarlas, que fue lo que terminó haciendo. Hasta la fecha seguimos viviendo en la misma casa, pero cuando se deshizo de todas esas cosas, con el tiempo todo fue mejorando. Digo, no de la noche a la mañana, pero me volví a sentir bien. Me volvió el hambre, el sueño y la energía, y toda esa sensación pesada que se sentía en la casa se fue desvaneciendo. Y bueno, secta, sé que este tipo de cosas son muy difíciles de creer. Incluso personalmente me ha costado muchísimo creer en lo sobrenatural y en este tipo de historias de amarres y todo ese tipo de cosas. Pero siendo honesta, esta es de las cosas más horribles que me han pasado en mi vida. Y no porque fuera aterrador, no, sino porque era inexplicable. Y cuando estás en una situación así, es cuando cabe la posibilidad de que la explicación sea justamente eso en lo que tú no crees. Un saludo, secta. Gracias por escucharme.